¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Nos da muchísimo gusto trasladarles lo más completo de la información nacional e internacional que obviamente gira en torno al coronavirus, pero por supuesto que agradecemos el favor de su atención y le informaremos a partir de este momento. Y es que resulta que después de 4 meses de descubierto el COVID-19, hoy se rompe una cifra desafortunada. Más de 1 millón de personas tienen el contagio a nivel mundial. Con Estados Unidos, Italia y España como los países con el mayor número de contagios, el mundo superó este jueves el millón de infectados por COVID-19. De los casi 8.700.000 seres humanos que habitamos la Tierra, al menos 1.002.259 personas tienen el virus. Estados Unidos registró este jueves 234.462 casos, seguido de los 115.242 italianos contagiados y los 110.238 españoles que tienen el padecimiento. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, como consecuencia de la enfermedad, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, han perdido la vida 51.335 personas. La cifra global de contagios ya superó a la de otros brotes previos, como el síndrome respiratorio agudo grave detectado en 2003, que afectó a 8.098 personas y causó 774 muertes, y el ébola en África Occidental, que adquirieron 28.646 personas y 11.323 de las cuales perdieron la vida. Los informes de síntomas por este nuevo coronavirus aparecieron el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. Desde el 11 de marzo se le califica como pandemia al SARS-CoV-2, cepa del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ha habido un crecimiento casi exponencial en el número de casos en las últimas 5 semanas, afectando a casi todos los países, territorios y áreas del mundo. Gran parte de las transmisiones se producen en personas presintomáticas, según estudios recientes que analizan cómo funciona la cepa. La mayoría de las personas que dan positivo producen los contagios antes de notar cualquier síntoma. Justo hoy, Estados Unidos también se convertía en el primer país del mundo en llegar a reportar más de 1.000 muertes en un solo día. Con 1.169 víctimas, Estados Unidos se ha convertido en el primer país del mundo en reportar más de 1.000 fallecidos en tan solo 24 horas. Según datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Hopkins, el país norteamericano presenta 244.678 casos confirmados hasta este jueves, mientras la cifra de pacientes recuperados se elevó a 9.058. Mientras tanto, el presidente norteamericano Donald Trump declaró que el país se prepara para un aumento de casos y se prevé que enfrentarán 2 semanas muy dolorosas. Asimismo, advirtió que este periodo será difícil e instó a la población a colaborar durante la emergencia. A la fecha, Estados Unidos lidera la lista de los países con más casos confirmados en el mundo, seguido por Italia, España, Alemania y China. Del otro lado de la frontera, en México, ya se reporta la muerte de medio centenar de personas a causa del coronavirus. Este es el reporte de nuestro colaborador Rafael Gómez. En la República Mexicana continúan incrementando el número de casos de COVID-19. De acuerdo a las autoridades, ya son 1.510 casos confirmados y 4.653 sospechosos. Se informó también que lamentablemente se continúa incrementando el número de fallecimientos a causa del COVID-19. El último reporte que se tiene hasta la fecha es de 50 personas a nivel nacional que han perdido la vida. Ante este panorama, se han suspendido diferentes actividades no esenciales para evitar la propagación del COVID-19, por lo que piden a la población acatar las recomendaciones y evitar salir de casa si no es necesario, informó desde el estado de Chiapas Rafael Gómez. Y ahora mismo nos enlazamos con el periodista Antonio Valladares, quien desde El Salvador nos informa sobre nuevos casos de COVID-19 registrados en la hermana república. Adelante. Autoridades de salud confirmaron 5 nuevos casos de COVID-19 en territorio salvadoreño y llama la atención que uno de estos estaría siendo un contagio local que se habría registrado en el municipio de Colón, departamento de La Paz.
Según las autoridades, los otros 4 casos serían procedentes, uno de Estados Unidos, otro de Panamá, uno más de Guatemala y otro de Italia. En total se reportan 36 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador y de estos al menos 4 estarían en estado crítico y otros 5 en estado de gravedad. Las autoridades del Gabinete de Seguridad también hace unos minutos brindaron una conferencia de prensa en la que estaban asegurando que en uno de los centros hospitalarios donde se está dando atención precisamente a estas personas se reportó que intentaron ingresar un arma de fuego. Las autoridades todavía no han especificado cómo o para qué se pretendía utilizar este artefacto. Lo que sí han dicho es que se mantendrá la vigilancia para evitar algún acto delictivo durante las próximas horas. Eso es parte de la información que se ha generado durante este día en El Salvador. Con esto por el momento retorno la señal hasta el chat principal. Gracias, Antonio Valladares, desde El Salvador para la red de noticias Albavisión. Así reportamos en el mundo entero gracias a estas colaboraciones y a la facilidad de la tecnología que hoy nos tienen enlazados precisamente solo de esa manera. Pero hay datos, como decíamos al principio de nuestro noticiero, que hoy han sobrepasado cualquier récord. El llegar a 1 millón de personas infectadas nos obliga a revisar cómo está precisamente esta actualización. Y aquí tenemos ya nuestra tabla que llega esta noche a 1.015.709 casos confirmados. No solo se pasó el millón, sino que hay 15.000, casi 16.000 más. Y por supuesto que ubica a Estados Unidos con 245.000 casos, a Italia con 115, a España 115.000, a España con 112.000, a Alemania con 84.000 y a China con 82.000. Le siguen Francia, Irán, el Reino Unido, Suiza, Turquía, Bélgica, Holanda y Canadá. Canadá que no se habla mucho, pues ya presenta 11.284 casos. Y precisamente pues estos son los puntos en donde en Canadá pues también ya se ven afectados por el coronavirus. Un país que no siempre ofrece noticia, pero también ha sufrido ya este contagio, tal como lo tiene Estados Unidos en la gran mayoría de su territorio, México, Centroamérica y Suramérica, en donde se hacen grandes esfuerzos para contener el avance del COVID, que según los expertos de la OMS todavía no llega a América Latina el gran impacto. Falta lo peor por venir, la curva todavía es ascendente, mientras que en España la curva se mantiene, ha estado ya dejando de crecer para entrar en una estabilidad, aunque las unidades de cuidados intensivos no se dan abasto, tanto en España como en Francia y no digamos en Italia. Pero el mapa está pintado de rojo y si me permiten pues vemos el número de muertes que es alarmante definitivamente, con 53.069 alrededor del mundo. La mayoría de muertes las ha tenido Italia. Después España, que alarmantemente está llegando ya a 10.348 muertes en este día. Francia sobrepasa los 5.000. Hubei se quedó con 3.000 muertes e Irán con 3.100 muertes. De tal manera que solo en Nueva York ha habido 1.500 muertes. El Reino Unido tiene 2.921 y el total de recuperados es de 211.409. La cifra, amigos televidentes, o la estadística o el porcentaje de los que se recuperan sigue siendo alto. Hay un 85% de recuperación, pero el porcentaje de muerte pues sigue siendo menor. Se sitúa en ese 4.5 aproximadamente. Es decir, el mundo está respondiendo de igual manera, al igual que las grandes empresas farmacéuticas empiezan a desarrollar la vacuna y otras, los medicamentos que lo van a combatir, pero ya todo se está yendo hacia los meses de mayo y junio y se piensa pues incluso en un rebrote. Pero mientras tanto hay que hacer lo propio, hay que quedarnos en casa y Guatemala sigue en su etapa de contención, hoy con 47 casos confirmados. Y precisamente esta mañana el presidente de la República viajó hasta la ciudad de Los Altos, en Quetzaltenango, y nos daba a conocer la cifra de los contagiados en el país. El día de hoy tenemos que anunciar un caso más. Uno, de una mujer, 46 años, madre de 3 hijos. Regresó al país el 28 de marzo. El día de ayer era su día 14º de cuarentena.
Como parte de los controles se les llegó a hacer el hisopado y ella resultó positiva. Pasaron 14 días en cuarentena sin salir de su casa. Ella resulta positiva, inmediatamente es trasladada al hospital y su resto de familia se queda 14 días más en cuarentena, esperando a ver si no van a salir contaminados. Esas medidas las que hemos tenido a más de 2.800 personas al día de hoy en cuarentenadas y más de 1.200 que ya salieron de la cuarentena. Nos ha permitido tener esta enfermedad contenida. La hemos logrado contener y la hemos contenido gracias a la colaboración de la gente. No nos relajemos. Lo peor no ha pasado. Lo peor está por venir. Y lo peor está por venir. Si nosotros no nos cuidamos, va a ser peor de lo que debería de ser si nos cuidamos. El pico de la enfermedad lo esperamos para finales de abril, principios de mayo, mediados de mayo. Ahí podríamos ser un pico de la enfermedad. Si llegamos a ese pico con pocos casos como hoy, ya la hicimos. Pero será porque nos guardamos, porque nos cuidamos, porque usamos mascarillas, porque nos lavamos las manos, porque usamos gel. Si nosotros estamos pensando en que hagamos una fiesta, como ya me encontré a unos que tuvimos que meter a la cárcel por hacer una fiesta que habían inventado de toque a toque, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, de que alegre, en fiesta. Los tuvimos que agarrar a todos y llevarnos al tambo y pedimos 5,000 pesos de multa cada uno, porque si tenían para parrandear, tenían que pagar su multa. Si nosotros logramos que eso no suceda y nos cuidamos cuando nos toque el pico alto de la enfermedad, estos hospitales van a tener muy poca gente. Y entonces habremos tenido éxito. En efecto, entre las personas contagiadas de COVID-19 en Guatemala hay un elemento del ejército, pero su cuadro clínico es estable. El miembro del ejército pues ya ha dado positivo a la prueba. En el momento que se dio la emergencia, habían varios miembros del ejército que se encontraban fuera del país llevando a cabo cursos de profesionalización en distintos países. El miembro del ejército que dio positivo se encontraba en España realizando un curso de ingenieros militares. Cuando inició su retorno acá era asintomático y pasó la prueba. De hecho, por eso fue que se logró regresar. Eso fue la semana pasada. Y al momento de llegar, en el ejército tenemos un estricto protocolo sanitario, porque estamos conscientes de que para poder servir a la población tenemos que estar nosotros bien. Y por eso este estricto protocolo sanitario indica que cualquiera de los miembros del ejército que regrese del extranjero debe de permanecer en cuarentena en el servicio de sanidad militar. Y se les están llevando a cabo pruebas, se están observando y al momento de dar positivo a alguno de ellos, como fue el caso de este miembro del ejército, pues ya pasan al centro médico militar en un lugar que fue acondicionado para esto, bajo la supervisión y el control también del Ministerio de Salud. El hombre contagiado tiene 34 años y su estado de salud es estable. La semana pasada regresó de España a Guatemala y fue puesto en cuarentena, aunque no presentaba síntomas de COVID-19. Hay 11 elementos del ejército que estaban en capacitación o participando en la conferencia de fuerzas fronterizas en el extranjero y se encuentran en sanidad militar resguardados. Bueno, aquí tenemos también el cuadro de cómo está la distribución de los 47 casos de los que ha hablado el presidente de la República en nuestro país. Se lo mostramos porque tenemos 45 casos de connacionales que han contraído el COVID en todo este tiempo. Uno es extranjero, una persona ya falleció para un total de 47 casos a este jueves 2 de abril. Aquí es interesante la distribución según el grupo etario porque tenemos 14 personas de 21 a 30 años. Hay 2 niños que están entre 0 y 10 años, 3 adolescentes entre 11 y 20 años y el mayor rango, la mayoría está marcada aquí entre los 21 y los 30, aunque hay 10 de entre 31 y 40, 7 entre 41 y 50. Y de ahí 5 entre 61 y 70 sobresalen. Y en este caso en Guatemala es curioso porque no tenemos tantos adultos mayores de 70 o más años con el COVID-19. Solo hay uno de 71 a 80 y uno de 81 a 90 personas entre este cuadro que se mantiene en el intensivo. Pero pues si vamos a la realidad de las cosas y mucho ojo,
amigos televidentes, porque entre 21 y 30 años han enfermado más del COVID y también entre 31 y 40. Hay que tomarlo en cuenta. No es como es la estadística internacional, pero este es el caso de Guatemala, que ha registrado pues estos 38 casos en el departamento de Guatemala, uno en Quetzaltenango, el de Zacatepeques y el de Santa Rosa, además uno de Totonicapán. Aquí pues tenemos la distribución geográfica y la buena noticia pues son los 12 recuperados y también el dato de los confirmados en el acumulado desde el día 24 de marzo, cuando pues ya teníamos estos 25 casos, hasta llegar hoy 2 de abril a los 47. Nuestra curva va para arriba, si se dan cuenta es un crecimiento por lógica y obvio, mientras que en otros países de Europa, pues decíamos, se tiende a estabilizar, que es lo que esperaríamos si atendemos el llamado de las autoridades. Estos son los datos oficiales que presenta el gobierno de Guatemala y que nosotros trasladamos para ustedes. Así las cosas, y en esta connotación, el presidente de la República anunciaba que las playas del país estarán cerradas durante la Semana Santa para garantizar el distanciamiento social. En vista de cómo hemos visto el comportamiento de la gente, esta Semana Santa, todas las playas del país, de los mares y de los lagos y de los ríos del país, van a ser vigiladas para que estén totalmente cerradas. Queremos acabar con la enfermedad, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Esta Semana Santa aprovechemos a pasarla en familia, aprovechemos a reflexionar, a elevar nuestras oraciones, ayudar al más desprotegido, ayudar a la gente que la está pasando más difícil. Playa cero. No va a haber toque de queda en las playas, va a haber prohibición de usarlas, para que la mara se controle. Solo en San Marcos tenemos de gente que ha tratado de entrar ilícitamente. Al día de ayer, más de 950 personas en cuarentena, solo en San Marcos. Hemos desplegado ejército, hemos desplegado policía, pero le hemos pedido a la gente que también nos ayude. Hay 7 personas que las tenemos perfectamente ubicadas, que están incitando a la población. Esas 7 personas ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público. Y no me voy a tocar el alma para todos esos que han generado audios y que los hemos identificado para generar caos. No me voy a tocar el alma para denunciarlos penalmente. Yo no le puedo impedir a ningún guatemalteco el ingreso al país. No puedo. Si yo doy una orden ejecutiva de que no haya ingreso de guatemaltecos al país, yo me voy al tambo, porque constitucionalmente la Constitución me obliga a que los guatemaltecos tengan derecho a entrar al país. De hecho, al día de ayer habíamos rescatado a más de 1.100 guatemaltecos que se quedaron varados en otros países, y hemos hecho coordinaciones para traerlos a Guatemala. Llevamos 1.100. Todavía nos quedan 300 que contra su voluntad se quedaron varados en algún país y no hemos tenido los recursos para contratar nosotros los aviones para traerlos. Hemos hecho tratos con países vecinos, hemos colaborado, por ejemplo, con España. Vino a traer unos españoles y le pedimos gente que nos trajera nuestra gente de España, que entraron directamente a cuarentena y están en aislamiento. Hay 2 tipos de migrantes. Uno que está entrando por pasos ciegos que se nos cuelan a veces, sin control, y el otro que vienen deportados con control. Yo prefiero que vengan deportados con control. ¿Por qué? Porque esos vienen con un registro sanitario, fueron evaluados, fueron vistos. Ya nos dicen a nosotros cuánto tiempo estuvieron. Si una persona estuvo 15 días, las probabilidades de que venga contaminado son pocas, porque si viene sin fiebre, lo podemos tener nada más en cuarentena 48, 72 horas. Si no presenta ningún síntoma, lo podemos mandar a su casa, porque ya pasó suficiente tiempo en cuarentenado, en centros de detención. Así que, con respecto a los deportados, yo no puedo hacer nada que no sea decirles bienvenidos. Sí hemos limitado el paso de deportados de países centroamericanos como El Salvador y Honduras, porque ellos cerraron sus fronteras a sus propios connacionales. Sin embargo, el día de ayer recibimos salvoconducto para que unos buses
de gente que está en México, salvadoreña, hondureña, pase por territorio guatemalteco y van a pasar en horario de toque de queda para que pasen, no encuentren tráfico y puedan pasar directamente de frontera a frontera y no se quede ni uno en Guatemala. El mandatario también estuvo presente esta noche en el Domo de la Zona 13, en donde se preparan los insumos que serán entregados a familias vulnerables ante esta crisis desatada. Ahí también desmintió un audio difundido en redes sociales y que advertía sobre la ampliación del toque de queda. Hablando de esas medidas y el mensaje que usted a la población, mucha gente nos está viendo en estos momentos. Hoy circuló un audio en donde una supuesta persona llegada al gobierno pues alerta de un supuesto toque de queda permanente. No es cierto, mire, de nuevo, gracias a todos estos que generan noticias falsas. Gracias, pero la gente no les cree. Nosotros no estamos previendo el toque de queda de 24 horas, no es cierto. Sí estamos llamando a la gente que no se desborde como está sucediendo con el tráfico en la mañana, sí. Porque mucha gente ya se sintió como relajada. Las medidas de contención están funcionando, pero necesitamos que se guarden. Si la gente no hace las medidas de contención, si la gente no se aísla, entonces lo que va a pasar es que la enfermedad nos va a alcanzar a la mayoría. Si nosotros queremos seguir con poquitos casos, tenemos que estar más en cuarentenados, pero por nosotros mismos. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Si tiene que venir al mercado, póngase su mascarilla, póngase guantes si puede, si no, lávese las manos con agua y jabón, con gel y puede hacer tranquilamente su mercado. Pero no abarrotemos, no nos arriesguemos, porque si una persona que se arriesgue de más puede contaminar a muchísimas personas en los mercados, en esos sitios donde está aglomerando mucha gente. Así que por favor, respetemos. Yo quiero agradecer a todas las personas que han colaborado para que el toque de queda nos ayude a disminuir los casos. Si vemos el crecimiento de casos en Guatemala es bien poquito, porque las medidas están funcionando. Que nos pueda comentar acerca del trabajo que está realizando esta noche. Bueno, no solo venimos a supervisar, sino a trabajar también. Tenemos 206 personas en total trabajando en este turno que principió hoy en la tarde. Hace exactamente 1 hora, 10 minutos arrancamos el tema de hacer las cajas. Si ustedes lo miran ya al fondo, ahí están ya vamos llegando a las 1000 cajas en menos de 1 hora. Queremos tener listas entre 25 y 30,000 cajas para arrancar la distribución el domingo. Vamos a tratar de llegar a 200,000 familias guatemaltecas en esta primera tanda, en tanto el Congreso de la República nos da más recursos. Lo que tenemos son 200 millones. Y aparte de eso, las 200,000 cajas que con mucho esfuerzo, con donativos y fondos escasos del gobierno logramos armar para que podamos tener 200,000 familias cubiertas con una asistencia económica de 1,000 quetzales que principia a recibirse muy probablemente ya el sábado y 200,000 familias que a partir del domingo van a recibir en su casa. No se tienen que menear, van a recibir en las áreas donde están más necesitadas el producto. Presidente, ¿qué incluye la caja de alimentos y también para qué áreas? Son ocho productos. Lleva desde incaparina, harina de maíz, aceite, espagueti, sal, azúcar, frijol, arroz. Son todos los productos que nosotros creemos que son indispensables para que la gente tenga en su casa. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por estar en sintonía de Noti7 en esta tercera emisión. Resulta que 5 deportados, entre ellos 3 adolescentes, fueron sometidos a la prueba del COVID-19. Veamos. 5 pruebas, de los cuales 3, por lo que vimos hace media hora, que fue el último reporte, lo que se está corriendo es indicativo a que sean negativos y al parecer van a ser positivos a influenza, no a coronavirus. Hay 2 que por el tiempo que entró al laboratorio todavía no tenemos indicativos. Son las únicas pruebas que están corriendo, seguimos con un solo caso todo el día y esperamos poder terminar así. Seguimos en 47, 12 recuperados, desgraciadamente 1 fallecido y el resto en hospital. 3 que vinieron en un vuelo de deportados que corresponden a 3 adolescentes no acompañados que venían con fiebre. Y todos los niños no acompañados de adolescentes ya están en un hogar, ya están en cuarentena. 3 venían con fiebre y los 3 nos lo reportan que al parecer son negativos. Tenemos que esperar
porque recuerden que son 2 pruebas, hay una primera prueba y una contraprueba, pero preliminarmente pareciera que es a otra cosa, a influenza y no a coronavirus. Vamos a esperar. Las otras 2 acaban de ingresar, esperaremos a ver los resultados. Tendrán más o menos entre 1 a 2 de la mañana. ¿Ustedes también son de vuelo deportado? No, estos son casos que tuvieron contacto con personas infectadas, de gente que vino hace 3 semanas, 2 semanas de fuera del país. Y como lo habíamos indicado más temprano, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, había visitado el hospital temporal instalado en Quetzaltenango para atender eventuales casos de COVID-19 en el altiplano guatemalteco. Este hospital tiene una ventaja. La gente con casos COVID-19 que se detecten en el occidente del país no van a ir a los hospitales nacionales o regionales, sino que van a venirse aquí, para que no nos contaminen los hospitales y para que no sea un foco cada hospital de contaminación como pasó en otros países del mundo. La gente va a venir aquí y este hospital va a tratar solo eso, con unas medidas muy drásticas sanitarias. Por ejemplo, se ha pensado en todo. El día de hoy se están terminando de instalar todas las plantas de tratamiento de las aguas servidas de este hospital, de manera que van a salir clorificadas para que no haya ninguna posibilidad de que vaya a haber un germen que se nos vaya en el agua, en el agua de los inodoros o de las duchas. Se está trabajando con protocolos muy fuertes sanitarios, ya está el personal designado, el administrativo para el hospital, ya se principió la contratación del personal que va a estar en este hospital. El próximo lunes, martes a más tardar, ya va a estar totalmente listo para poder funcionar. ¿Por qué venir a decir lo damos por inaugurado si todavía hacen falta detalles? Porque no podríamos hacerlo ya en la fase final, donde hay que sanitizar las instalaciones, donde hay que venir a echar amonio cuaternario y con nanotecnología venir a matar cualquier germen que pudiera haber y ya cerrar las instalaciones para que queden totalmente sanitizadas. Todas las radiografías que se tomen en los hospitales temporales, todas, ya no hay necesidad de imprimirlas. Se van a un solo lugar, se van a un solo monitor, se controlan en un solo lugar. Este hospital y los otros 4 hospitales van a estar todos enlazados en una misma red. Se puede controlar desde un hospital todos los hospitales, se puede controlar a todos los pacientes. Algo que nunca habíamos creído que debíamos para poder hacer, se está haciendo. Hola, ¿cómo estás? Tengo 4 años de edad. Híjola. Estudio en la escuela San Antonio de la Nueva Salcación. Hoy en Guatemala alcancé al señor presidente Alejandro Yamatei a que cure más personas que tengan COVID-19. Muchas gracias. Juntos saldremos adelante si todos estamos unidos. Quédate en casa, ora por Guatemala, sobre todo que quiero venir a Guatemala. Gracias, Luz. Démosle vuelta aquí. Démosle vuelta aquí. Que ayudemos a más guatemaltecos. ¿Qué le puedo decir yo a este niño que hizo que mis lágrimas roden? Pero por niños como él, yo estoy seguro que tenemos que seguir luchando para que el país salga adelante. Gracias, ¿oíste? Dios te bendiga. Con mucha fe, la Basílica de Esquipulas albergó esta noche una oración de súplica encabezada por altos jerarcas de la Iglesia Católica de nuestro país, quienes imploran al Creador por el cese de la pandemia que aqueja a la población mundial. Desde la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, en Chiquimula, Guatemala, con ocasión de la cercanía de la Semana Santa y de la amenaza del coronavirus COVID-19, nos reunimos para suplicar al Señor desde esta Basílica Menor, testigo
del paso de tantos peregrinos en una devoción que ha atravesado las fronteras patrias hasta hacer de Esquipulas la capital centroamericana de la fe. Hace tantos años pedíamos especialmente por la paz. Desde el interior de esta basílica se firmaron los acuerdos de Esquipulas en 1986 en presencia de los presidentes de Centroamérica. Que estas palabras y este Evangelio nos ayuden en estos momentos difíciles de coronavirus a poner nuestra esperanza en el Señor, a confiar en Él, a sentir que su cercanía es más grande que el peligro o que la amenaza de la misma muerte. Que la fe en el Señor nos anime y nos ayude a ser solidarios entre todos y nos ayude también a ser responsables y a cuidarnos unos de otros y a seguir las instrucciones que para ello también las autoridades nos están dando. Por ello estamos hoy aquí en este momento de oración, de súplica, para que el Señor se apiade de nuestro país, se apiade de los países cercanos, se apiade del mundo entero, para que esta pandemia del coronavirus no siga haciendo más daño, causando tanto dolor. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? ¿Quiénes somos la gloria de Dios? Tal vez extrapolando un poco el texto, pero pensaba que la gloria de Dios somos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos que estamos llamados, sí, para la vida eterna, pero antes de llegar a esa vida eterna, tenemos que hacer este camino de peregrinos por este mundo, por esta tierra, así como lo hizo el Señor Jesús, que pasó por esta tierra haciendo el bien. Estamos llamados, sí, a la vida inmortal, estamos llamados a contemplar a Dios cara a cara, pero antes de ello, tenemos que vivir en esta tierra, en esa conciencia de ser caminantes, de enfrentar los peligros, las situaciones difíciles de un camino, lo repito, que nos lleva hacia la eternidad. Nosotros los seres humanos somos la gloria de Dios. Por eso entiendo con mucha convicción cómo el Señor Jesús, cuando haga el juicio final sobre la humanidad, nos preguntará esas preguntas fundamentales. ¿Me cuidaste cuando estuve enfermo? ¿Me visitaste? ¿Me fuiste a ver a la cárcel? ¿Me diste un apoyo cuando yo era un migrante? Y estamos aquí en un lugar de migrantes. Esquipulas aquí es como el paso de tantos hermanos, no solo centroamericanos, sino también haitianos, africanos que buscan pasar por nuestro país para llegar hasta Estados Unidos. ¿Me descubriste en ellos? ¿Me descubriste en los que tenían sed? ¿Me descubriste en los que tenían hambre? ¿En los que estaban desnudos? Siempre me he preguntado por qué el contenido del juicio que Jesús nos hará cuando nos enfrentemos a Él a la hora de nuestra muerte individualmente y después en ese juicio universal, versará sobre el amor al prójimo. Y la respuesta es muy clara. La respuesta es porque cuántas veces el Señor Jesús vino a recordar que no podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que tenemos fe en el Dios de la vida, si no amamos al prójimo.
Esta noche sería el tradicional jueves previo al desfile de la huelga de todos los dolores con la participación de los universitarios y su sátira. Pero ahora el aporte será diferente de la Universidad de San Carlos y de suma importancia, ya que los estudiantes y docentes decidieron ayudar a los pacientes con COVID-19 y crear un respirador mecánico. Un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, crearon un respirador mecánico de bajo costo, con el objetivo de contribuir a salvar vidas si existiera una escasez de estos aparatos. Se trata de un ventilador pulmonar fabricado con tubos de acero comercial y un motor de limpiaparabrisas, materiales aún disponibles pese a la cuarentena, el cual tiene un costo total de 1.200 quetzales y así es como funciona. Les presento nuestro proyecto denominado RTEC. Este es un respirador mecánico de bajo presupuesto, desarrollado por el ingeniero Jorge Mario Muñoz, el ingeniero Sergio López, el técnico Walter Pérez y su servidor Carlos Chua, técnico en refrigeración. Este proyecto es totalmente automatizado y pretende simular el movimiento de la mano al presionar un ventilador AMBO. Esto para ayudar a mejorar las condiciones de los pacientes con COVID-19. Por aparte, Energuate está realizando inspecciones en las instalaciones externas y los transformadores eléctricos de los hospitales y centros de salud de varios departamentos del país para garantizar la continuidad del suministro eléctrico como parte del compromiso con Guatemala para superar la actual emergencia del COVID-19. Y debido a la emergencia por el coronavirus y el temor del contagio, ha surgido una propuesta interesante. Son emprendedores que la destinan a todos aquellos que deban salir a su casa, de su casa a la calle en su vehículo, o también para quienes los quieran dejar en casa. Veamos. El proceso de sanitización busca esterilizar viviendas, oficinas o incluso vehículos del virus COVID-19. Claro, básicamente el servicio que estamos ofreciendo es una sanitización de ambientes con grado hospitalario. ¿Qué quiere decir esto? Estamos utilizando un producto que actualmente se utiliza en hospitales para poder esterilizar cualquier tipo de ambiente y todo lo que es, básicamente los ambientes, ¿verdad? Tener esterilizado todo. Y en base a lo que está sucediendo con lo del COVID-19, pues queremos apoyar en cierta forma a la población y a todos que no se propaga más esto, dando el servicio de sanitizar los ambientes. Se trabaja por medio de nebulización del producto, que básicamente lo que hace es crear una nube de vapor que se adhiere en todas las superficies y que al final con el producto la idea es pues, matar todos los virus, gérmenes. Pero ¿cuál es el costo de sanitización o su efectividad? La ventaja del producto que estamos utilizando es que cuenta con un certificado de grado alimenticio. Esto quiere decir que no es tóxico para la salud del humano. Donde nos pueden contactar es el 5830-9814 o el 3521-8352, ¿verdad? Con mi persona, Pavel Ordóñez. Ahí pueden hacer las citas y con todo gusto llegamos. Y en cuestión de precios, realmente lo que no queremos es aprovecharnos de esa situación, ¿verdad? Sino que al contrario, aprovechar la situación para poder, en cierto modo, contribuir a que eso se erradique. Y te digo, una casa promedio de un nivel va a estar más o menos como en 350 el promedio de costo por. Visitadores de Insibume confirman que las lluvias en el territorio nacional, especialmente en las regiones del sur al centro, estarán presentes hasta mayo cuando ingrese la temporada lluviosa. La caída de granizo será notable en departamentos como Quetzaltenango, Zacatepeques, Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos. Esperamos que las lluvias se estén presentando más del sur al centro del país con actividad eléctrica. Tenemos que tener mucha precaución porque es normal que durante este mes de abril se presenten algunos eventos de tormentas locales severas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede presentar lluvia con actividad eléctrica y algunas veces con caída de granizo. Es importante, como una recomendación, que tratemos de asegurar lo mejor posible los techos de las casas, porque especialmente los de lámina, porque cuando hay viento muy fuerte puede desprender láminas y el peligro no es que desprenda las láminas, sino que puede matar a alguna persona. Por cierto, este jueves el granizo volvió a sorprender a los habitantes del occidente.
Por segundo día consecutivo, una tormenta de granizo afectó la meseta central y el occidente del país, complicando la circulación vehicular sobre la ruta interamericana. Algunos automovilistas detuvieron la marcha para documentar el fenómeno meteorológico, mientras que varios usuarios de redes sociales comentaron que los granizos eran de gran tamaño. En comunidades del altiplano aledañas a la ruta interamericana, el granizo se acumuló sobre vehículos y techos de viviendas, mientras que la lluvia era acompañada de tormentas eléctricas. En algunos puntos se registraron calles inundadas. El miércoles último, un fenómeno similar afectó también el altiplano occidente y Ciudad Capital. Aunque en los departamentos muchas personas han disfrutado de la caída de granizo, comparándola con la nieve, cabe resaltar que es muy temprano para que este fenómeno comience a registrarse, ya que podría quemar los cultivos que los campesinos han comenzado a plantar. Y bien amigos, esta noche del 2 de abril concluimos con el dato, con la cifra de los contagiados en Guatemala a la fecha y al momento son 47 casos, 34 activos. Gracias a Dios hay 12 recuperados, de los cuales esperamos pues sigan sumando. Con esto les deseamos buenas noches y también con la insistencia de Quédate en Casa, que la hizo propia un grupo musical originario de Sololá, quien compuso una canción que busca crear la conciencia entre la población guatemalteca. Ojalá que les guste. Buenas noches y hasta mañana.